Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Contento de estar una vez más con todos ustedes, hermanos. Quienes habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Gracias le damos al Señor por permitirnos estar una vez más en la radio La Predicadora, la 94.1, ubicada en La Matanza, en el partido en la ciudad de La Ferrere. Un abrazo para el hermano Diego, que recién estuvo con su programa, acompañado de una hermana. El Señor le bendiga grandemente a nuestro hermano. Y bueno, hermanos, estamos para bendecir su vida a través de la palabra del Señor, porque no hay otra cosa que nos pueda bendecir sino el conocimiento de su palabra. Esta palabra de fe que predicamos, dice Romanos capítulo 10, ¿no? No, esta palabra de fe que predicamos y lo que necesita el creyente es vivir por fe, porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, por la fe, ¿a quién se está refiriendo cuando dice que el justo por la fe vivirá? Si no se está refiriendo a la palabra, ¿no? Al conocimiento, a la revelación de la palabra. Entonces, cuanto más conozcamos la palabra, cuanto más iluminación tengamos de la palabra, por medio de los instrumentos que Dios ha levantado, es decir, por medio de los 5 ministerios que Dios constituyó en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es cuanto mejor vamos a vivir por fe. Sin el conocimiento, sin la iluminación de la palabra, no podemos vivir por fe. Tenemos que entender. Y dice la palabra del Señor que los entendidos entenderán, ¿no? Y yo interpreto que los entendidos son aquellos que quieren entender, ¿no? Los que quieren entender, ellos son los entendidos. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor porque ya estamos en la predicadora, en vivo. El Señor bendiga grandemente al hermano. Gloria al nombre del Señor. Bueno, seguramente que después lo va a subir. Entonces veníamos diciendo que es necesario que nosotros vivamos por fe. No podemos vivir por obras. No podemos agradar a Dios por las obras, no, sino que nosotros agradamos a Dios por la fe, como dice ahí en el libro de Hebreos, ¿no? Que capítulo 11, 6 creo que es, ¿no? A ver, vamos a leerlo, si no cité mal el versículo. Gloria al nombre del Señor. 11, 6 de Hebreos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios nosotros? Por las obras no, por la fe. Por la fe en que, en la palabra de fe. En la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita en un libro, que es la Biblia. Esa palabra no, nosotros recibimos por medio de la boca de Dios. Que Dios se manifiesta a través de aquellos ministros o ministerios, ¿no? Que Él ha levantado. Estos ministerios nos ministran a nosotros, nos ministran la palabra de Dios, la palabra de fe. Y por fe estamos firmes, por lo que dice la palabra. Y por fe andamos, ¿no? Y por fe vivimos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir por fe si no conocemos la palabra de Dios? La fe no es creer, la fe es conocer, ¿no? Es conocer la palabra, ¿no? Es tener la iluminación de la palabra. Por eso, la fe como el aire. Si el aire no podemos respirar, nos ahogaríamos. Es tan importante el aire, ¿no? Y la fe es así para nosotros.
tendría que ser así. Entonces, si yo necesito la fe para vivir, y la fe viene por la palabra, y la palabra y el conocimiento de la palabra no viene por los ministerios, no por los 5 ministerios que ellos me ministran la palabra. Cuando ellos nos ministran la palabra, nos ministran a Cristo, porque de eso se trata. Se trata de que Cristo viva su vida en nosotros. El misterio escondido de tiempos y edades, ¿no? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, la palabra nos da el conocimiento por medio de los ministerios que Cristo quiere vivir su vida en nosotros. Dios quiere vivir su vida a través de nosotros. Y nos enseña doctrina, conocimiento, nos da la manera en cómo podemos nosotros de aceptar la manera de Dios para que Dios mismo pueda manifestarse a través de nosotros. Es decir que la fe no es como muchos creen, como muchos dicen que creen y la fe es lo mismo, creer y la fe es lo mismo. Dice que el diablo tiene fe también, que el diablo cree también, pero él no vive por fe. Muchos creen, pero no viven por fe. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, no son instruidos en la palabra, no son enseñados en la palabra, no son adoctrinados en la palabra, ¿no? Y esos que van a la iglesia. Entonces, ¿quiénes fallan? Los ministerios no. Los ministerios no fallan. Los que fallan son aquellos que van y no reciben la palabra. ¿Cómo se recibe la palabra? Inclinando el oído, prestando atención a lo que te está hablando. ¿No? Pero cuando vamos a la iglesia, prestamos atención, retenemos nosotros lo que el pastor nos habla, lo que el ministro nos habla, lo que el administrador de esta gracia nos habla. Retenemos nosotros la palabra. Entonces nosotros tenemos que ver todo eso. Perdón, hermanos, tenemos que ver todo eso, si retenemos la palabra. Porque a muchos hermanos les pasa que escuchan la palabra pero no la retienen. Viene las pruebas y ya la palabra desaparece. Vienen las riquezas y ya la palabra desaparece. No retienen la palabra. Entonces, la fe tampoco se retiene, ¿no? Se vaporiza. La gracia viene a ser vana, no produce. No la gracia, sino que porque la gracia siempre produce. La gracia siempre produce. Lo que pasa es que se hace vana la gracia, ¿no? Cuando nosotros no retenemos. Para nosotros se hace vana, pero para la gracia no es vana, sino que es poderosa para edificarnos y darnos la herencia, como dice el libro de Hechos. Bueno, hermano, damos gracias al Señor. Esta fue una introducción. Saludo a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, a nuestro amado hermano Néstor, a la hermana Claudia, a su amada esposa, a su familia, a su congregación. El Señor bendiga grandemente a todos los hermanos, a todos, al hermano Nico, a la hermana Andrea, a la hermana Estela, bueno, y a todos los hermanos que nos conocen, hermanas que nos conocen y que nos están escuchando, les abrazamos en el amor del Señor, a cada uno, hermana. Nosotros, por lo que hemos alcanzado, ¿no? Nosotros hemos alcanzado un conocimiento, una iluminación de la palabra de Dios. Y nosotros consideramos que este conocimiento, que esta iluminación que hemos alcanzado, puede bendecir su vida como bendijo la nuestra. Porque este conocimiento bendijo nuestra vida. ¿De qué manera la bendijo? Transformándonos,
nos transformó desde nuestro interior hacia afuera. Esa es la bendición. Es que la palabra de Dios, la palabra que nosotros hemos recibido, el evangelio de la gracia que nosotros hemos recibido, es el único evangelio que le puede transformar al hombre. Lo puede llevar a la imagen de Cristo, a ser igual a Cristo en su interior, ¿no? Como leíamos no hace mucho, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, ¿no? Bueno, nosotros, esta palabra no nos contaminó, esta palabra nos santificó a nosotros en nuestro interior, quitando toda inmundicia y toda suciedad de nuestra alma y de nuestro corazón, de nuestra mente, quitando todo eso. Y ahora en nuestro interior, ¿no?, la vida de Cristo es realidad. Y como dice la palabra misma, como dice la palabra de fe que predicamos, dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Vio? Si viene algún pensamiento, nosotros lo llevamos a la palabra. No corresponde, decimos. Esto no corresponde a la palabra, lo desechamos. Porque es un pensamiento que no está conforme a la palabra de fe que nosotros hemos recibido. Lo desechamos y mantenemos solamente la palabra de fe. No le damos lugar a otra enseñanza, no le damos lugar a otra doctrina, no le damos lugar a otra palabra que no sea la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, dice la Escritura, porque de él emana la vida, ¿no? Fíjese. Entonces, nosotros tenemos mucho cuidado con la vida que está dentro de nosotros. Esta vida que está dentro de nosotros tiene que ser más valiosa que la vida que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano. Porque la vida que tenemos en nuestro cuerpo humano, eso se va a desvanecer. Eso algún día se va a ir. Pero la vida que hemos recibido, que es la vida eterna, ¿no?, esa vida siempre va a estar con nosotros. Y esa vida alcanza una medida, ¿vio? Mientras que estamos aquí en la tierra, con este cuerpo humano, esta vida alcanza una medida. Fíjese acá en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo es la vida que nosotros hemos recibido. Entonces, ese don tiene una medida. Esa medida es conforme a la fe, es conforme al conocimiento, conforme al conocimiento, es conforme a la revelación, es conforme a la iluminación. Entonces, cuanto yo más conozco, más iluminado, más revelado, o por así decirlo, por la palabra soy, esa vida tiene mayor crecimiento en mí. Y ahora llego y digo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, me gusta leerlo ese pasaje, se lo voy a compartir. 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, conforme me enseñó Cristo, conforme me instruyó el Señor por la palabra. Entonces yo vivo así. Vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La importancia de leer su Biblia. Es muy lindo escuchar los mensajes que vemos en la televisión, en los celulares, aún mensajes como este en la predicadora. Pero lo más importante es que usted lea la palabra. La palabra que nosotros leemos es una palabra que tiene una vida. Es como una semilla, ¿no?, que está sobre la mesa.
y que esa semilla contiene la vida adentro, pero esa vida no se manifiesta hasta que la semilla es plantada en el suelo. Cuando la semilla es plantada en el suelo, acá, ¿no? Cuando la semilla, la palabra, la simiente es plantada en el suelo tiene los componentes necesarios para que esa semilla rompa el cascarón, se rompa la dureza que contiene la vida, se rompe, porque ahí están los componentes, ¿no? Para deshacer la cáscara, ¿no? Entonces, que habla de la vida del hombre, que habla del yo, la deshace y la vida empieza a brotar. Es tan importante el valor de la palabra. La palabra tiene valor, ¿no? La palabra tiene el mismo valor que Cristo. Si yo desecho la palabra, desecho a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra es del Señor, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar música. No estamos en contra de los himnos y las canciones espirituales que debemos entonar en los cultos, pero lo más importante es la palabra, porque la palabra opera en nosotros, ¿no? Como dice ahí en Romanos capítulo 8, dice, para que fuesen hechos conforme a su imagen. Nosotros tenemos que ser hechos conforme a la imagen. ¿De quién? A la imagen, ¿no? De su Hijo. Nuestro interior, muchos no lo entienden, aunque lo conocen. Muchos conocen el tema, pero no lo entienden. Porque ellos no se dan cuenta. ¿Cuándo no lo entienden? Cuando ellos siguen manifestando el mismo carácter, cuando siguen manifestando la misma vida, los mismos pensamientos, cuando no hay una transformación. Dios, al transformarnos, Él quita todo aquello, no quita, Él nos hace ver todo aquello que no corresponde, ¿no? Para que lo que corresponde, que es la vida de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros, prevalezca. Pero Él nos hace ver lo que impide. Y cuando Él nos hace ver lo que impide, también Él nos lleva a deshacernos de eso. Por eso Pablo dice, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. Nosotros si nosotros no tenemos la iluminación de la palabra, no podemos ser conformados a su imagen, a la imagen de Cristo. Y muchos tienen el conocimiento, pero no lo entienden, porque no quieren deshacerse de eso viejo, ¿no? De esa manifestación de esa vida vieja, sino siguen manifestando la vida vieja, ¿no? A través de su hablar, a través de sus gustos, a través de su pensamiento. No se dan cuenta que ellos siguen manifestando lo mismo cada año, y pasan los años, y siguen manifestando, pero adquieren conocimiento. Pero ¿y cómo, pastor? Puede ser que tenga el conocimiento, pero porque uno se tiene que deshacer. Dios no nos quita. Dios nos quita. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que deshacernos. Nosotros tenemos que despojarnos. Eso tenemos que hacerlo nosotros. No tenemos que despojarnos del hombre viejo con sus hechos. ¿No? Como dice ahí en Colosenses. Fíjese lo que dice Colosenses, lo maravilloso que es la palabra. Dice, en capítulo 3, 9, no mintáis a los unos a los otros. Mentirle al hermano es mostrarle un conocimiento, pero que ese conocimiento no es respaldado por la imagen de Cristo. Eso es mentira, porque tiene un conocimiento y me quiere enseñar, me quiere instruir, pero manifiesta, ¿no? Manifiesta el hombre viejo con sus hechos, los hechos del hombre viejo. Se despojó del hombre viejo, pero los hechos del hombre viejo todavía están. La burla, ¿no? La falta de respeto y todas esas cosas. Parece todo gracioso eso,
divertido, pero no. El hombre espiritual debe ser serio. Debe ser serio el hombre espiritual. Ahora fíjese. Más dejad ahora también vosotros. Dejad. Ya nosotros tenemos que hacer. No, no es que Dios va a quitar. Dios no quita de nosotros los hechos del hombre viejo, ni siquiera al hombre viejo, ni siquiera al cuerpo de pecado quita de nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos por medio de ¿qué? De la fe. ¿En qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó a nuestro viejo hombre a la muerte, ¿no? A la sepultura. Porque nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo. ¿Quién? El hombre viejo. Los hechos del hombre viejo. Todo el hombre viejo fue sepultado, fue sumergido en el bautismo de Cristo, en la muerte de Cristo. Y nosotros tenemos que despojarnos. ¿Para qué? Para que la vida que está en la palabra se haga una realidad en nuestro espíritu. Porque vio que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. ¿En dónde se hizo carne el verbo? Acá. ¿Qué quiere decir que se hizo carne? Que se hizo realidad en nosotros, el verbo, el Hijo de Dios. Y ahora tiene que ir en aumento. Tiene que llegar a ser el hombre espiritual, ¿no? Aunque sabemos que Él es el hombre espiritual, pero la vida, nosotros lo recibimos al verbo como vida, y esa vida crece por medio del alimento que es la palabra de Dios. Pero fíjese, dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, diciendo que nos hemos despojado del hombre viejo y de los hechos del hombre viejo. No mintáis. No venga con una apariencia de piedad, pero en su interior todavía. Y Jesús le dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sea frío o sea caliente, pero no sea tibio. Porque dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Es mejor ser frío o caliente, pero no tibio. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, diciendo, por ejemplo, yo me despojé del hombre viejo con mis hechos, y se manifiestan la vida del hombre viejo, los hechos del hombre viejo, ¿no? Del hombre viejo con sus hechos, y revestíos, dice. Ahora tenemos no que vestirnos, tenemos que revestirnos, porque estábamos vestidos de eso. Estábamos vestidos del hombre viejo con sus hechos, pero ahora nos revestimos, ¿no? Algo nuevo, nos revestimos, ¿no? Del nuevo, el cual por el conocimiento, ¿se da cuenta? La palabra de fe que predicamos nos da conocimiento, ¿no? El cual por el conocimiento, dice, es renovado, se renueva, conforme a la imagen del que lo creó. Entonces fíjese, amado del Señor, hermano, hermana, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando usted está frente a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, que tiene este entendimiento, que tiene esta revelación, ¿no? Es en vano fingir. Usted se tiene que presentar como usted es realmente. Y no mantener eso, sino recibir la exhortación. Recibir, hermano, usted está manifestando, usted tiene un conocimiento, pero está manifestando la vida del hombre viejo, ¿no? La vida de los hechos del hombre viejo. Deshágase de eso. No le mande a orar para que Dios se lo quite, porque Dios no se lo va a quitar, ¿no? Usted se tiene, para eso Dios le muestra. Por medio de la palabra de fe, Dios le muestra lo que impide. ¿Qué impide? Que usted sea, ¿no?, una herramienta, ¿no?, que Dios usa para la edificación de la iglesia, para la edificación del otro, ¿no? ¿Qué impide?
los hechos del hombre viejo, o el hombre viejo, o el hombre viejo con sus hechos. Este conocimiento nos da la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo. Nosotros sabemos que no podemos edificar la iglesia con la vieja creación, o como el hombre viejo, ni con el viejo, con los hechos del hombre viejo. Hay hechos del hombre viejo que son buenos, pero que no sirven para la edificación. Es bueno, hay cosas que son buenas en la vida del hombre viejo. No todo es malo, pero aún lo bueno Dios lo ve como malo. ¿Por qué? Porque le impide a Dios hacer su obra. ¿Vio? Lo bueno, la justicia propia, ¿no? Lo bueno. Entonces, esta palabra que nosotros estamos predicando, este evangelio de la gracia que nosotros viene con una palabra, ¿no? Una palabra poderosa, que tiene el poder para salvar, ¿no? Esta palabra, que tiene poder para santificar, que tiene poder para transformar, ¿no? Transformar y conformar nuestro interior, nuestro interior. Usted va a ver en mí exteriormente una cosa, pero si pudiera ver dentro de mí es otra cosa completamente diferente. Es lo mismo que a usted le pasa. Usted que realmente es sincero, usted que realmente ama al Señor, usted que realmente desea con todo su corazón, ¿no? Que Dios cumpla su propósito con usted. Bueno, la gente va a ver en usted una cosa que nada tiene que ver con su interior, hasta que eso no se manifiesta. Cuando eso se va manifestando. Ahora, ¿cuándo se manifiesta la nueva vida que nosotros hemos recibido? Cuando nosotros morimos. Esa vida es una vida de resurrección, es una vida que opera después de la muerte, porque esa vida Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo resucitado, Él recibió después de la muerte, después de que murió Jesús, resucitó Jesucristo. Y esa vida es la que tiene poder. Esa vida nosotros la recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Vio? Pero esa vida es como una semilla que tiene que ser plantada en nuestro corazón. Y ahora eso tiene que crecer. Tiene que crecer. Y bueno, y uno siembra y otro riega y el crecimiento lo da Dios, dice. Bueno, el crecimiento lo da Dios, sí, pero tenemos que entender cómo Dios da el crecimiento. Dios constituyó a aquellos que regaban. No, constituyó a aquel que sembró. ¿Quién fue el que sembró? Pablo. ¿Y quién regó? Apolo. No es que viene de arriba, no es algo mágico. No. Dios usa para regar y para sembrar y para regar hombres de carne y hueso. Usó y sigue usando. ¿Y quiénes son esos hombres? Su pastor, su evangelista, el anciano, los ministerios. Ellos usa Dios para que usted y yo podamos ser enriquecidos, ¿no? En el conocimiento de nuestro Señor Jesús, en el conocimiento de esa vida que nosotros hemos recibido. Ellos no tienen que partir ese conocimiento, no nos tienen que entretener con cosas vanas, ¿no? Con cosas que no alimentan a la vida que hemos recibido, porque nosotros necesitamos que esa vida crezca en nosotros. ¿Vio? Como leímos ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leerlo de nuevo. Alabado sea el Señor. 4:7. Pero a cada uno de nosotros nos da dada la gracia, la vida del nuevo hombre, conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que la medida del don de Cristo es conforme a la gracia. Conforme la gracia es Cristo en nosotros como vida, pero también la gracia es el conocimiento, ¿no?, de Cristo, que va permitiendo a esa vida desarrollarse. Necesitamos. ¿Qué es el riego? El conocimiento. El conocimiento es el conocimiento de qué? De la palabra.
¿Vio? Usted no puede echar otro producto, no que no sea agua para regar una planta, para que esa planta pueda crecer y desarrollarse y dar su fruto. ¿No? Bueno, hoy usan mezclas, le ponen componentes químicos y le ponen muchas otras cosas, ¿no? Fósforo, hierro y tanto potasio, tantas cosas le ponen al agua para, dice, ayudar a esa planta a que pueda producir. Bueno, la palabra de Dios, ¿no? Es el riego que esta vida necesita. Este es el agua, ¿no? Como dice Santiago, este es el agua que riega, es como dice el apóstol Pablo, ¿no? Apolo regó. ¿Qué regó Apolo? ¿Que se fue con una regadera llena de agua y regaba a los hermanos? No, no era así. Él les daba la palabra porque él era un erudito en la palabra. Era un hermano preparado en la palabra de Dios. Apolo. Pablo regó, Apolo. Pablo sembró, Apolo regó. Y así, hermano, hay hermanos que siembran y hay hermanos que riegan. El que siembra es el evangelista, por lo menos hasta donde yo lo veo. Él sembró y él siembra la palabra, la semilla en los corazones y venimos nosotros y regamos. ¿Somos inferiores? No. ¿Él es superior? No. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, hermano amado, ¿se da cuenta, hermana amada, cómo se pierde el tiempo en la vida? ¿Cómo la vida se va yendo y nosotros nos vamos cambiando? ¿Nos vamos siendo transformados nosotros? ¿Se da cuenta, hermano, que necesitamos nosotros aprovechar el tiempo, como dice la Escritura, ¿no? Aprovechar el tiempo, dice. Tenemos que aprovechar el tiempo, leyendo la palabra. Hoy a mí me pasa, el celular es algo adictivo. Adictivo, era como el televisor en el tiempo nuestro, ¿no? Si yo cuando estoy un rato largo en el celular, ¡ay, me espanto! ¡Ay, lo apago! Digo, no, señor, no es lo que yo tengo que ver. No me tengo que entretener en esta cosa. Recibir un mensaje, no un saludo, una invitación de algún lado, todas esas cosas. Sí puedo, pero después entretenerme ahí. Y a veces que es tan aditivo que a veces hay hermanos que están 2 horas, 3 horas con el celular, mirándolo ahí en la pantalla y no agarran un día la Biblia. O sea, dado que la Biblia tiene más poder para transformarnos, el celular también nos transforma a la imagen del diablo. Disculpe, hermano, me están llamando. Bueno, ¿se da cuenta, hermano amado? Por eso es tan importante leer la Escritura, tener conocimiento de la palabra. Usted va a leer la palabra y no la va a entender muchas veces. Por eso Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Consulte a su pastor de la palabra y el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Vio que la palabra siempre tiene que ser respaldada, ¿vio? Cuando los siervos de Dios hablan la palabra tiene que ser respaldada. Dios tiene que operar, el poder de Dios se manifiesta, ¿no? ¿Dónde se manifiesta? En la transformación. Muchas veces creemos que la palabra tiene que ser respaldada por un milagro, que también puede pasar. Por un prodigio, un milagro, que también puede pasar eso. Y es maravilloso que pase. Yo creo eso, hermano. Pero en este tiempo, en esta dispensación, el milagro, el poder que tiene la palabra es transformarnos a nosotros, en nuestro interior, en esta manera de pensar, de sentir y de ver. Ahora, ¿cuántos hermanos ustedes ven transformados? Veo que siempre decimos, no, el hermano siempre es así, la hermana siempre es así, no cambia. Es una vergüenza. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, ¿no?
Pero ese no es el problema suyo o mío, es el problema del hermano. Ahora vemos que el hermano tiene un problema. Entonces lo tenemos que ayudar. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo hacía Jesús? Jesús los confrontaba a los apóstoles y le decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo tengo que soportar? Pero acuérdense que los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo todavía. No habían recibido el nuevo nacimiento todavía. Ellos recién recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 20 de Hechos, versículo 21. Recibía el Espíritu y sopló sobre ellos. Pero ¿cómo podemos ayudar a los hermanos? Confrontándoles con la palabra. ¿Qué le tenemos que hacer ver? Los errores que ellos tienen, el carácter mundano que tiene, el pensamiento, el gusto mundano que tiene. No, le tenemos que hacer ver lo que Él es realmente. Usted es un hijo de Dios, hermano. Usted es una nueva creación, ¿no? Dios ha derramado su sangre a través de su Hijo. Jesús derramó su sangre para que usted pueda tener una nueva oportunidad de manifestar una vida, ¿no?, que es útil para Dios y es útil para la iglesia. Con esa vida que usted ha recibido, nosotros podemos modificar la iglesia. La iglesia tiene que estar llena de Cristo. La iglesia va a estar llena de Cristo cuando la vida de Cristo que está en los hermanos se puedan manifestar. La vida que nosotros tenemos, la vida de Cristo, no se va a manifestar por medio del ayuno y la oración. Y no estamos en contra de eso, porque la palabra lo habla claramente. Sino que la vida de Cristo se va a manifestar cuando nosotros muramos al yo. Cuando nuestra alma sea santificada, ahí se va a manifestar la vida de Cristo. Voy a mirar la hora, man. Tengo. Ahí se va a manifestar la vida de Cristo. Cuando yo ya no vivo yo, sino Cristo viva en mí. Pero todavía estoy yo, ¿vio? A mí nadie me va a cambiar, ¿no? Yo no soy esclavo de los hombres, ¿no? Dios no me hizo esclavo a mí, Dios me hizo libre. Y esas palabras que están en los corazones y en las mentes de los hermanos, que impiden que la vida de Cristo se manifieste. Mire, el que más manifiesta la vida de Cristo es aquel que enseña la palabra. El pastor y los colaboradores, porque ellos están continuamente buscando al Señor para ayudarlos, pero no saben ya cómo ayudarlos. Los hermanos pastores, los evangelistas, los ministerios, ellos ministran a Cristo a los hermanos, pero los hermanos no lo reciben. Los hermanos rechazan a aquellos que Dios ha colocado y que les ministran a Cristo. Y entonces se sienten fracasados, se sienten frustrados en su obra, en su servicio, perdón, ¿no? Pero eso usted no se sienta mal por eso, porque no es su obra, no es su culpa, pastor, no es culpa, siervo del Señor, sino que es culpa de aquellos que no escuchan, que no reciben la palabra que usted les enseña, que usted las doctrina y usted les enseña la manera, la forma, cómo ellos tienen que renunciar al yo, cómo tienen que morir al yo, y ellos no lo aceptan, y ellos se tapan los oídos, y ellos se tapan los ojos, y no quieren ver, los ojos del entendimiento, ¿no? Déjelos, ellos sabrán. Lo importante es que nosotros hacemos bien el trabajo, que nosotros hacemos bien el trabajo. ¿Cuándo hacemos bien el trabajo? Cuando permitimos a la vida de Dios transformar nuestro interior, conformarnos a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo. Dice que David tenía el corazón de Dios. ¿Y nosotros qué cree que tenemos nosotros? Nosotros tenemos el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando decimos el corazón, el sentir de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y eso cómo lo alcanzamos? Recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Hemos recibido con mansedumbre la palabra de Dios. Al principio nos costó, no queríamos doblar el brazo, no queríamos morir al yo, pero el Señor nos ganó con su amor. Su amor fue más grande. Por eso, hermano amado, hacer bien el trabajo.
hacer bien la tarea, enseñar la verdad, con palabras de vida, con palabras de exhortación, de amonestación, con palabras de avivamiento, de fortaleza, pero siempre con la verdad, ¿no? Y bueno, muchas veces la palabra, como en la boca de Jesús salió palabra dura, y de Pablo salieron palabras duras, ¿no? Por eso, hermano, nosotros tenemos que ver que cada miembro del cuerpo, cumpliendo su función, dice, naturalmente, del cual unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:15. ¿Vio? Según, a ver cómo dice, cumpliendo su función naturalmente, de una manera a través de la vida, del cual unido entre sí por las coyunturas. Las coyunturas son aquellos, los ministerios que Dios puso en la iglesia, que se ayudan mutuamente. Para eso está la coyuntura, para ayudar a cada miembro, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, porque no todos tenemos la misma actividad, de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿Cómo recibe el crecimiento? Por medio del conocimiento, para ir edificándose en amor. Lo que tiene que prevalecer, hermano, es el amor, ¿no? Y cuando prevalece el amor, prevalece Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y cuando digo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero qué prevalece en las iglesias? ¿Prevalece Dios? No. ¿Por qué? Porque no se recibe la palabra, no se recibe el conocimiento. No queremos escuchar la palabra de Dios, queremos escuchar música. ¿Está mal la música? No. La música está bien, pero la música es segundo, tercer lugar. La música, la alabanza. Aunque, si vamos a la Escritura, me voy a corregir, ¿no? Dios la puso en primer lugar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Judá, ¿y quién irá primero a la batalla contra el cananeo? Judá irá. Y Judá significa alabanza, pero también significa legislador. En el Antiguo Testamento era la alabanza, ¿no? Pero en este nuevo pacto, lo prescindible, lo primero es la palabra. Es la palabra. Después viene la alabanza. Alabamos a Dios por el conocimiento que Dios nos da a nosotros. Alabamos a Dios porque tenemos el conocimiento de que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros y nos santificó, nos justificó, nos reconcilió con el Padre. Primero va la palabra. Cuando nosotros rechazamos la palabra, entonces no podemos cumplir nuestra función. ¿Por qué? Porque la función que nosotros tenemos que cumplir es por medio de la vida que hemos recibido y no por medio de alguna obra humana que nosotros podamos hacer. La iglesia necesita la vida y la vida la iglesia la tiene. Usted recibió la vida de Dios, pero está encerrada ahí, impedida por la carne, impedida por el yo. Fíjese, ¿quién puede impedir a Dios? Yo puedo impedir a Dios. La dureza de mi corazón puede impedir a Dios en mí. Fíjese qué terrible, ¿no? Si bien yo voy a ser salvo como por fuego, dice, voy a ser salvo como por fuego, pero la vida de Dios no se manifiesta. Y si la vida de Dios no se manifiesta, no recibiré recompensa. Porque no hay labor, no hay obra, no hay manifestación del amor de Dios. Bueno, entonces nosotros vemos, hermanos amados, ¿no? Cómo nosotros valorizamos la palabra de fe. Esta es una palabra de fe la que nosotros predicamos. Compartimos. Esto, si no usted no lo recibe por la fe, esto no hay otra forma de recibirlo. Si usted no cree lo que nosotros predicamos, usted no recibe lo que nosotros leemos de la Biblia como de parte de Dios, entonces
si no lo recibe por la fe, porque esta es una palabra de fe que nosotros predicamos. Y usted es justo. ¿Y qué dice la Biblia del justo? El justo por la fe vivirá. Usted es justo, no por su propia justicia, por algo que usted haya hecho, por el ayuno, la oración, las vigilias, por ir a los hospitales, ir a las cárceles. Usted no es justo por eso. Usted es justo porque Jesucristo lo hizo justo. Porque la sangre de Jesucristo fue derramada en nuestro lugar. Por eso se llama justicia impartida. Él nos dio su justicia. ¿Vio? Nosotros somos justos por medio de Jesucristo. Y ahora recibimos la vida de Dios. La vida de Dios recibimos. La vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Y yo les compartí a los hermanos, fíjese lo poderoso que es la carne, lo poderoso que es el yo, que Dios necesitó mandar la vida del Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo, a fin de que Él pueda producir en nosotros la transformación, la conformación a su imagen. La vida del Padre está dentro de nosotros para un propósito. El propósito es ser conformados a su imagen, como dice ahí en Romanos capítulo 8, 28, hermanos, fíjese lo maravilloso de este pasaje, que Él nos predestinó a nosotros, porque a los que antes conoció también los predestinó, nos señaló de antemano. Quiere decir que de antemano ya nos conocía Dios. Claro, ya nos conocía antes que nosotros viniéramos a este mundo, antes que naciera, antes que mi mamá fuera embarazada de mí. No fue ahí donde me conoció Dios. Dios me conoció antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Y cómo me conoció? Como una nueva creación. Él lo que tenía, Él tenía conocimiento de la nueva creación. Y todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador pasan a ser una nueva creación. Y a esa creación Dios, a esa nueva creación Dios la conocía desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y esa nueva creación las predestinó, las señaló de antemano, para que fuesen hechos. Es decir, que nosotros tenemos que ser hechos por Dios mismo, hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos hechos a la imagen de su Hijo, ¿no? Y entonces, nosotros, ¿cómo lo logramos a eso? ¿Cómo somos hechos conforme a la imagen de su Hijo? Esa es una obra que Dios hace en nosotros por medio de la palabra, por medio del conocimiento, por medio de la palabra de fe que predicamos. No, fíjese que Pablo regó, y Pablo sembró, y Apolo regó. Y ahí ese es el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. Ya tiene que ser confirmado en la fe, como dice el apóstol Pablo. Deseo veros para que seáis confirmados en algún don espiritual. Por eso, hermanos, hermanas amadas, en Cristo Jesús, la palabra de fe es lo que se necesita. La vida de fe es lo que se necesita, ¿no? Lo que se necesita es la vida de fe. En la vida práctica, nosotros creemos la palabra. Creemos que somos una nueva creación. Creemos que el hombre viejo está en nosotros, pero nos deshacemos del hombre viejo cuando lo vemos. Creemos que el orgullo, la vanagloria, los deseos insaciables, los deseos carnales, ¿no? El amor a la riqueza, todo eso está en nosotros, pero cuando Dios nos hace ver que eso no está bien, entonces nos deshacemos de eso. ¿Dónde nos deshacemos? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús llevó todo eso a la cruz y lo crucificó. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevó todo eso a la cruz? Porque todo eso impedía para que la nueva vida se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Entonces, aquello que impide. Usted sabe que hay algo en su vida que impide, hermana. Usted sabe que hay algo que impide en su vida, hermano, para que la vida de Cristo se manifieste a través suyo. Usted lo sabe. Usted sabe lo que impide. Deshágase. Hay un lugar, la cruz. Tiene que creer que Jesús lo llevó a la cruz y lo crucificó. Eso que impide. Eso ya fue juzgado. Eso no va a ser juzgado. Eso ya fue juzgado por Dios. Ahora, si usted le permite a eso, que eso permanezca en usted, eso va a producir muerte prematura.
va a ser una muerte prematura a través de un accidente, a través de una enfermedad incurable. Eso va a permitir. Pero si usted se deshace por la fe, usted se deshace por la fe de eso, entonces Dios le va a dar vida. Fíjese lo que dice ahí en Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviéramos conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo nos ayuda la palabra, no? ¿Cómo nos ayuda el Señor a tener victoria sobre la carne? ¿No? Entonces, el Espíritu es amplio. El Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu es la vida de Dios, el Espíritu es la palabra. Todo está para ayudarnos a nosotros a vivir una vida victoriosa. No es que nosotros tenemos que tener victoria sobre la carne. No, Cristo tuvo victoria. Nosotros vivimos la victoria que Cristo tuvo sobre la carne. ¿Dónde tuvo Cristo victoria sobre la carne? En la cruz. Él llevó todo y la crucificó al cuerpo de pecado, dice. Fíjese. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, justificado es del pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Se da cuenta, hermano amado? Estas cosas, esta palabra de fe que nosotros predicamos, ¿no? Es para la nueva vida. Estamos regando esa vida que está en nosotros a fin de que nuestro interior sea transformado, conformado a la imagen de Cristo. Porque nosotros fuimos predestinados como una nueva creación para ser conformados a la imagen de Cristo por la palabra, por Cristo mismo. Acuérdense que lo vuelvo a repetir, ¿no? El verbo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Ahora el verbo se tiene que hacer, la palabra se tiene que hacer carne acá, una nueva creación. No puede usted manifestar la misma vida, los mismos pensamientos, la misma conducta de hace 3 años, de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Cada día usted tiene que ser transformado. Cada año usted tiene que alcanzar una transformación de vida. ¿Cómo, hermano? ¿No toma más mate amargo? No, ahora tomo mate dulce. Mis hermanos que me conocen ya se estarían riendo porque siempre salgo con estos ejemplos. No juego más a la bolita. ¿Y ahora qué juega? No juego. Cambié. Fui transformado. Es una forma de decir, ¿no? Ahora ya no es que Dios nos cambia, Dios nos transforma y nos conforma a la imagen de Cristo. Porque si decimos que fuimos transformados sin mencionarlo a Cristo, entonces ¿en qué fuimos transformados? No, fuimos transformados conforme a la imagen de Cristo. Somos como el Señor. Y entonces todos nos vemos acá en la iglesia. Somos iguales a Cristo. ¿Usted sabe con quién nos vamos a encontrar en el cielo?